Esa es una parte importante. La, 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 la forma en que Satanás y las legiones del mal atacan usualmente no es a través de las posesiones, sino es a través de las falsas doctrinas. Es en la lucha doctrinal, en la lucha mental, donde empieza la lucha espiritual. Es ahí el principal, digamos, la arena de guerra que se da. ¿Sí? Por eso vemos tantas falsas iglesias, por eso vemos tanta culturalización metida hoy en la iglesia. Hoy vemos marxismo en algunas iglesias, hoy vemos feminismo, hoy vemos la propia culturalización. Ajá, sí. Exacto. Sí. ¿Y qué es lo que hacen? Desviar la atención. ¿Sí? Entonces, esa es la principal arena. Pero de que existen, sí existen. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces estábamos viendo en el estudio pasado acerca de cómo Dios actúa en el tiempo. Vimos que Dios, estando en la arena, digamos, eternal, de eternidad, que está por encima del tiempo, sí actúa en el tiempo. ¿Sí? Hay acontecimientos en donde está actuando francamente y se ve directamente la mano y no deja él de ser soberano sobre la historia de los hombres. ¿Ok? Y hay un actuar directo de Dios en muchísimas ocasiones. ¿Ok? También empezamos a hablar de las consecuencias de la eternidad. Y hablando de las consecuencias de la eternidad, es que vimos que si nosotros empezáramos a tener una perspectiva eterna, quizás cambiaríamos mucho de nuestra vida. Cambiaríamos mucho de a qué le dedicamos tiempo, en qué perdemos tiempo, cuánto leemos la Biblia, cuánto oramos. Decía algún predicador, Piper, que si para algo existe Facebook es para demostrarnos en el día del juicio cuánto tiempo pudimos haber orado y no lo hicimos, ¿no? Cambiar esa perspectiva de eternidad por el hecho de lo que vivimos y lo que percibimos con nuestros sentidos. O sea, por ejemplo, Edith es un muy buen ejemplo de ello, en el sentido de que Dios le mostró la perspectiva eterna del alma de Nando y dijo, dejo de trabajar. Esos son uno de los detalles que quizás perdemos de vista. Y empezamos a hablar del infierno, y si gustan ahí lo empezamos a retomar. Empezamos a hablar de ello, nos vamos un poquito rápido, nada más para no detenernos mucho, y seguimos adelante, ¿sí? Vimos cómo hay quien habla de la aniquilación, que es la aniquilación que las almas que se pierden van a ser destruidas. Y no es cierto. La Biblia revela que hay tanto vida eterna como muerte eterna. Es decir, va a haber un castigo para el pecado, para los pecadores, no más que para el pecado, por causa del pecado. Mateo 9, del 42 al 50. Vamos a retomarlo ahí. Marcos 9. No Mateo, Marcos 9. Y es que el alma no se destruye. O sea, el alma no se destruye. Cualquier ley de la física, o sea, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Exacto. Entonces el alma pues es igual, o sea, por eso nunca se va a destruir. Exacto. O sea, te mueres, pero permanece. De hecho, si te acuerdas, cuando hablamos de la trascendencia de Dios, hablamos de que nosotros somos reflejo de muchas cosas que es Dios. Su persona, su inteligencia, la lógica, etcétera, etcétera. Pero una de ellas es justamente la eternidad. Y tenemos almas eternas en el sentido de hacia el futuro, no hacia el pasado, porque nosotros somos creados, pero hay una eternidad que no tiene fin. ¿De acuerdo? Y si se acuerdan el capítulo pasado, el estudio pasado, cuando hablábamos acerca de Dios, cómo actúa en el tiempo, hicimos una reflexión acerca de cómo iba a ser la vida eterna, que iba a haber tiempo, ¿recuerdan? Porque la Biblia parece hablar de meses, parece hablar de sucesión de eventos, que es una cuestión temporal, que es algo más allá, que es diferente a la eternidad, pero que sí tiene de elemento eterno que no tiene fin. ¿Sí? Entonces, hacia adelante no tiene fin. ¿Sí? Vamos a Marcos 9, versículos 42 a 50. Por favor.
Las figuras que vemos en la Biblia cuando Jesucristo habla de cierto, de ciertos digo, es decir, esa repetición muestra de que está hablando de algo importante. Entonces fíjense cómo aquí también hay una repetición del mensaje. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vamos a enfocarnos en el aspecto, obviamente de todos los pasajes hay infinidad de cosas que podemos ver, pero vamos a enfocarnos en lo que es el infierno. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo? Jesucristo no está invitando a la mutilación. Hay gente que desafortunadamente lo ha tomado literalmente, pero no es ese el enfoque que le da Cristo, sino está diciendo, hey, el pecado es serio. Esta palabra que usa del infierno es Hinón, que es el vertedero de basura que constantemente ardía. Había un vertedero de basura que tenían prendido y que estaba ardiendo. Y es una ilustración del sufrimiento eterno. No solamente, hay muchos que tristemente, por ignorancia, por rebeldía, dicen, yo me voy a ir al infierno con mis amigos. No, realmente es un lugar de sufrimiento, de castigo por haber ofendido a Dios. Hinón es una referencia a un lugar que Acaz y Manasés, reyes de Israel, usaron o permitieron ser usados para sacrificios humanos. Y de ahí es la palabra que usa la Biblia como valle de matanza. Entonces es una referencia clara hacia el castigo que corresponde a los que no son o no hayan gracia delante de Dios para ser perdonados a través de Jesucristo. ¿Ok? La eternidad del castigo es algo claro, no es... Nando, hay muchos que dicen que bueno, va a ser un tiempo. Dios es bueno y va a pasar un poco de tiempo y ya después los va a liberar. No es cierto. La Biblia habla de una eternidad. Fíjense, Daniel 12:2. Estos solo son algunos ejemplos, ¿ok? No es todo lo que habla la Biblia acerca de este punto, pero sí son algunos ejemplos. Daniel 12:2. ¿Sí? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua y eternidad, perpetuidad y eternidad van de la mano. De hecho, creo que perpetuidad va más encaminada a hablar justamente de que hacia adelante no tiene fin, más que eternidad en el sentido eterno de Dios, ¿sí? Pero fíjense cómo habla de la vergüenza y la confusión perpetuas. Mateo 25. Versículo 41. Mateo 25, versículo 41. ¿Sí? Entonces dirá también a los de la izquierda,
apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces vemos aquí con claridad que no solo hay una recompensa eterna, hay también un castigo eterno que no tiene fin. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Segunda de Tesalonicenses 1:9. ¿Sí? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la omnipresencia de Dios? Esta presencia es la presencia misericordiosa de Dios. Dios también está en el infierno en el sentido de ahí está manifestada su ira, su justicia contra el pecado y contra el pecador. ¿Ok? Entonces, pero vemos aquí cómo habla de sufrimiento y pena, castigo. ¿Ok? El pecado no es cosa sencilla. Es algo que debemos de entender que fue lo que llevó a Cristo a la cruz. En algún momento les platicaba cómo en la cruz es donde se junta la justicia y el amor de Dios. La justicia porque allí es castigado nuestro pecado, el amor porque allí es perdonado. Pero de quienes no es castigado su pecado en esa cruz, lo van a sufrir en el infierno. No es cosa sencilla, es un castigo y es de carácter eterno. Apocalipsis 14. Creo que esto lo vimos demasiado rápido la última vez, por eso lo voy un poquito calmado. Apocalipsis 14, versículos 10 a 11. No, Apocalipsis 14. Es correcto. Él también sí está bien. Ajá, ¿sí? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que se trata justamente de un lugar de castigo. No es nada más de que van a estar a oscuras, no. Es un lugar de castigo, ¿de acuerdo? Y no tiene fin. Fíjense en la expresión por los siglos de los siglos. Es la misma que vimos hace tiempo, hablando de la eternidad, cuando hablamos de Olam. ¿Se acuerdan? No tiene fin, no tiene fin. Capítulo 20, versículo 10, en este mismo libro. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. No hay fin, es tormento. MacArthur dice, el castigo de los malos es tan eterno como la dicha de los rectos. Ojo, el castigo es eterno, no solo el humo y las llamas, no es de que se acabe el castigo y quede el humo y las llamas como evidencia, no. El castigo es el que es eterno. Y es manifestación de la eternidad de Dios y de su justicia perfecta. Salmo 76:10.